¿te gustaría saber qué significa la simbología de la geometría sagrada y cómo esta influye en nuestras vidas en cada momento? Descúbrelo en este video. Comenzamos. La geometría sagrada se creó a partir de la primera civilización atlante que habitaba en el planeta Tierra, lo cual ellos comenzaron a diseñar el sistema de ascensión planetaria a lo largo de la red planetaria. Y una de las cosas que se hizo en el antiguo Egipto a lo largo del río Nilo fue diagramar el inicio de toda creación, ya que en la región norte se le conocía como Kem, y este era un territorio que a su vez estaba dividido en dos regiones fundamentales, ocupando de esta forma un rango circular en el que todo el territorio del norte correspondía a lo que era el espacio espiritual y todo el territorio del sur correspondía a todo el territorio material, físico, a lo que mejor conocemos como el territorio del cuerpo. El aspecto del norte se le conocía como Ruknilaso y que el aspecto del sur se le conocía como Ruknuba. Y estos dos nombres representaban el lado espiritual y el lado físico de la luz, y en su centro de esos dos territorios aparecía un ojo, que representaba la unificación entre lo espiritual y lo físico, es decir, el alma. Así que esto a su vez, en algún punto de la civilización de los atlantes, una vez que habían logrado entender y captar cómo funcionaba el mundo y la realidad, llegaron al cierto punto en el que querían transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones de esto que ellos habían logrado descifrar, esto que habían entendido, y como no tenían otra forma o otra herramienta más que pintar sobre las paredes esta información que ellos habían entendido, para que de igual forma no se perdiera al paso de generación tras generación, siempre ellos buscaban nuevas formas de poder transmitir esos conocimientos, pasando a su vez por la pintura para posteriormente pasar a través de los acabados de piedra, para sucesivamente pasar por los jeroglíficos, y mucho posteriormente comenzaron a dejar escrito en las paredes de la historia de las civilizaciones, para mucho después pasar toda esa información y esa interpretación filosófica al papel que conocemos hoy en día. Es por esto que toda la interpretación del mundo desde los inicios de la civilización se realizó de una manera escrita y de una forma plasmada en segunda dimensión. Y es por esto que los seres de otras dimensiones saben que nuestra capacidad evolutiva de interpretar las verdades es en segunda dimensión. Y es por esto que muchos de ellos bajan la información de planos superiores como quinta, cuarta, sexta dimensión en una forma en segunda dimensión para nosotros comprenderla. Es por eso que cuando aparecen símbolos en las tierras de cultivo, en los desiertos o en las diferentes partes o lugares del mundo, estos símbolos siempre están plasmados en una información de segunda dimensión, cuando en realidad esta información está plasmada en tercera y cuarta dimensión. Pero aquí de seguro te has de estar revolviendo. Ahora bien, déjame explicarte más a detalle. Estas simbologías por lo general son esferas que se combinan unas con las otras en constante movimiento, pero no podríamos verlas, ni interpretarlas, ni saber lo que hay en su interior, ni lo que significa verdaderamente, si no pudiéramos obtener ese corte dimensional para poder observarlas en segunda dimensión. Es por esto que grandes informaciones se nos muestran como simbologías y no como realidades. Esto a su vez a la civilización atlante le costó mucho entender que todas las dimensiones formaban parte de una esfera, ya que las dimensiones no son escalones a los que hay que subir, no son dimensiones o pisos a los que hay que elevarse o atravesar, sino que todas son perspectivas de una única realidad. Y entendiendo esto, ellos construían los diferentes templos, entendiendo así que cada uno de ellos los preparaba parte por parte para luego poder ingresar a lo que era la novena dimensión, desde donde uno podría ver todas las realidades creadas por sí mismo. Es por esto que en la época atlante se diseñaron lo que son las pirámides que conocemos hoy en día, o gran parte de ellas. Pero ojo aquí, las pirámides nosotros las vemos como una forma triangular de 5 aspectos, 4 en su base y 1 en la parte de arriba, pero en realidad esa es la parte positiva física de la realidad. Pero en su opuesto tenemos la parte sutil y negativa que se relaciona su forma con un octaedro, ya que cada pirámide es un perfecto octaedro en el que sus puntos tocan un arco energético geomagnético que conforma una esfera en su centro. Es decir, lo que simbolizan o lo que quieren significar lo que son las pirámides en realidad son la forma física y separada en la cual nosotros, seres materiales, podemos entender las esferas interdimensionales. Y cuando se diagramó esta estructura, lo que se hizo fue poner en el centro
cada uno de estos aspectos. Los templos fundamentales que permitían la conexión con el espíritu, en el círculo del norte se diagramó las pirámides y en el círculo del sur los templos del cuerpo, y en el centro se creó el templo fundamental que se llamaba Hayeptur, que hoy en día se le conoce como el templo de Osirión en Abidos. Pero déjenme ir más a fondo con el templo de Hayeptur, ya que este era un templo donde las personas iban a conectarse al alma, porque el alma, déjenme decirles que es el puente entre el espíritu y el cuerpo, y es el puente energético que permite la creación de todas las otras existencias. Y es por eso que para los atlantes era fundamental conectarnos con el alma para poder crear un puente entre los mundos físicos y los mundos sutiles de la idea y de la mente cósmica universal. El templo Hayeptur era lo que referenciando a lo que era la novena dimensión. Así que volviendo, ya que esta información para los atlantes era entregada de una forma vivencial a través de la construcción de los templos y de las meditaciones internas que ellos hacían, no fue posible de ser interpretada generaciones después, cuando las personas perdieron la conciencia de uno mismo y cuando la red planetaria empezó a desconectarse de sí mismos. En el instante que esto sucedió, fue un retroceso impresionante en el que nuevamente se volvió a interpretar el mundo desde la segunda dimensión. O sea, ya saben, suscríbanse y estén al pendiente. Así que ya dejemos el spam y recapitulando. Cuando la red planetaria empezó a desconectarse de sí mismos en el instante que eso sucedió, fue un retroceso en el que nuevamente se volvió a interpretar el mundo desde la segunda dimensión, y muchas personas que vivían aún desde el simbolismo trajeron nuevamente los símbolos como una forma de comprender la realidad, más allá de sentirla internamente. Es por esto que en el templo del alma, en el Hayeptur, se decidió dejar grabado en la pared, y de allí fue de donde se sacó el símbolo que resumía todos los conceptos del alma, que resumía toda la existencia de la esfera, que podía resumir todos los conocimientos cósmicos universales en todos los puntos de vista posibles a través de una interpretación de segunda dimensión. En el templo de Hayeptur, así pues, fue donde se dejó grabado lo que nosotros le llamamos hoy en día a la flor de la vida. Y la flor de la vida es un resumen de todas las perspectivas posibles del universo, ya que no hay otra manera, otra forma más simple de entender lo que significa el universo más que de esa forma, de las esferas combinándose entre sí. Y ahorita han de estar pensando que pues ¿cómo así, no? Pero déjenme ir más profundo. La proyección biológica es la única herramienta que nos puede ayudar a entender de una forma más simple lo que es la evolución del espíritu, ya que el espíritu diseñó la biología celular para así poder experimentarse en los diferentes aspectos de vista posibles. Asimismo, es por eso que no vamos a entender nunca el espíritu a través de la espiritualidad, sino que solo lo vamos a entender su razón de ser a través de estudiar la biología. Y ahorita me han de decir de que cómo así, pero nuestra civilización antigua, los atlantes, se basaron en comprender la célula más que el espíritu, ya que todas las esferas interdimensionales comienzan a llamarse electrones para después ser protones, sucesivamente neutrones para ser después átomos, esos átomos en convertirse en moléculas y posteriormente van a ser células, constituidas por el ADN que empieza a evolucionar en materia a través de las partículas, y esas partículas van a constituir minerales y esos minerales van a colisionar entre sí creando mundos, soles, estrellas, galaxias, agujeros negros, etc. Es así que las mismas esferas energéticas del alma son las que proyectan este gran árbol hacia la realidad material. Empiezan a existir como un triceracto, como el de Avengers, no es broma, y este complejo mecanismo en el que empieza a doblegarse el mismo universo sobre sí mismo, saliendo de los planos sutiles de las dimensiones y volviendo a expandirse a los planos de tercera dimensión. Esto hace que a su vez las esferas de las almas de los seres interdimensionales pasen a convertirse en esferas físicas, minerales, y es por eso que en el Hayeptur, el inicio de las ventanas del alma, se dejó plasmado, escrita en la pared, la composición celular, o mejor conocida como la flor de la vida. ¿Ven cómo va agarrando contexto esto? Ahora bien, la experiencia máxima de tercera dimensión multiplicándose en positivo y negativo, femenino, masculino, espermatozoide y óvulo, que comienzan a entregar su potencial, y en el centro, tercera dimensión, el producto neto del espíritu y el alma, en ese momento
en ese aspecto comienza a realizarse la apertura de los portales del espíritu en la materia que llamamos los portales del alma, es decir, los ojos, la boca y en las mujeres lo que es la vagina, ya que este es el aspecto por donde nacen las realidades espirituales, ya que si vemos la representación son dos esferas que conforman lo que en la antigüedad o aún se le sigue llamando como la Vésica Piscis. La Vésica Piscis son dos esferas que son los tres símbolos que conforman en su centro un ojo, una boca y también una vagina, que se relacionan al origen de la creación, y estos símbolos eran diagramados dentro de la tercera dimensión desde una composición de segunda dimensión, es decir, un territorio circular que representaba un aspecto interdimensional, pero que todos pudiéramos observar y ver más allá de las dimensiones. Desmenuzando esto más a detalle, estas esferas se combinan entre sí, pero las vemos separadas en segunda dimensión para poder observarlas en esa flor dimensional. Tenemos que transformar esos círculos en esferas. De esta forma es por la cual en ese tiempo la civilización era matriarcal, porque solo la mujer podía integrar los tres aspectos de esta Trinidad sagrada, y solo la mujer era capaz de observar con los ojos del alma y así poder comunicar la verdad universal y traer a la vida a los espíritus que estaban esperando nacer en quinta y la cuarta dimensión. Es por eso que en esa época atlante las mujeres eran las que guiaban el camino espiritual y las que abrían los caminos hacia la integración del ser. Y las esferas de la realidad, el círculo central del alma en el templo del Hayeptur, lo que representaban era un fractal de lo que fue la creación del cosmos y del universo a través de estas esferas, ya que las almas son como si fuese el agua, que van tomando la forma del objeto al que se ingresen, y ya que esta es la energía vital, la energía esencial que surge de la vibración y de las ondas cósmicas de la mente universal, y que van moldeando las diferentes realidades, y a su vez a través de la experiencia la misma materia moldea las almas para atraer a la esencia cósmica de la conciencia universal. Una experiencia nueva, una forma de entender diferente este gran camino de las almas se mueve de la forma en que nosotros entendemos como la evolución, ya que las almas se van moviendo a través de las primeras esferas. Las primeras esferas lo que realizan es la proyección de tanta cantidad de luz que se reflejan en diferentes colores en cuanto más multiplicación, pero aquí para ponerles un ejemplo más simple, imaginemos que hay un árbol que tiene una única esfera que comienza a dividirse entre raíces y ramas, y esas ramas en más y más y más, y comienza a crearse ese gran árbol esférico con millones y millones de esferas, cada vez más pequeñas, pero todas son proyectadas por la energía y la onda de una sola luz interna de César que vamos a llamar la luz blanca. Esa luz pura y blanca comienza a reflejarse en todas direcciones, y esta esfera, igual que los prismas, van a empezar a reflejar y a refractar la luz en diferentes colores. Los primeros 7 colores se van a subdividir en otros 7, y esos 7 en otros 7, multiplicándose por miles de veces 7, para poder observar las billones de probabilidades que hay de esa luz inicial. Cuanto más lejos se expande en la realidad, comienza a distorsionarse entre sí. Esas almas que se distorsionan empiezan a crear oscuridad, es decir, la densidad de la realidad a través de la aglomeración de tanta vibración y tanta energía, esta gran expansión de todas las esferas de luz, reflejando esa luz hacia los confines del universo. Van a terminar reflejándose tanto entre sí, que vamos a llamar a este aspecto del universo como el gran salón de los espejos. El salón de los espejos es ese límite cósmico universal en que todas las luces y esferas de los altos niveles de conciencia se reflejan sobre sí mismos, y por lo tanto la luz distorsionada empieza a dirigirse hacia el centro del cosmos nuevamente, a mayor factorización, mayor cantidad de energía, mayor potencia, y es por eso que al reflejarse sobre los espejos vuelve hacia el centro con una gran velocidad y una gran cantidad de energía, que se condensa todo a través de las ramas al centro de este árbol cósmico universal, y se concentra en una única partícula, haciendo que la inicial esfera del tiempo y del espacio vuelva a eclosionar. En ese instante en que salimos de la quinta, de la segunda y de la cuarta dimensión, el ser de tercera dimensión explota, llamándose a este momento el Big Bang, o comienzo de realidad física. En el momento en que la primera dimensión comienza a expandirse, multiplicándose en diferentes direcciones, la imagen más sencilla que tenemos de esta primera división cósmica universal es la estructura de la semilla de la vida,
La semilla de la vida la podemos visualizar como un círculo con 6 círculos a su alrededor. Estos círculos representan las 7 leyes universales, pero solo en segunda dimensión. Al observarla en tercera dimensión vamos a proyectar las esferas hacia atrás, dándonos así una octava esfera. Esta estructura de las 6 esferas conformando un cubo, dando un positivo y un negativo entre la séptima y la octava dimensión. Deja un vacío en el centro a lo que le llamaremos la novena dimensión. En el centro del cosmos, que históricamente conocemos como Proticta, en el centro un círculo que representa una esfera, y cada uno de estos vértices que conforman la esfera lleva hacia el interior a la novena dimensión, que es una esfera vacía, un agujero negro donde se incorporan todos los conocimientos y todas las informaciones conjuntas. Y la única forma de acceder a la novena dimensión era a través de encontrar el vacío en el centro de todas las demás. Es así que la semilla de la vida no es más que la base fundamental de ese árbol que se empieza a expandir como un tiroide en toda la creación. Esas 9 dimensiones se van a proyectar en esa dualidad, en esa mitosis de la realidad hacia lo que le llamamos la flor de la vida, es decir, a 18 círculos que van a dar conformación a la expansión de la conciencia universal. Esta flor es donde se expresa la maestría y en su multiplicación aparece el fruto de la vida, que es lo que nos va a dar la visión de creación y la que nos va a dar la posibilidad de crear nuevas realidades, mundos físicos, y a partir de él comienza a surgir el árbol de la vida. El árbol no es algo que está fuera de ese fruto, sino que nace de la multiplicación en diferentes perspectivas a partir de ese fruto. Y esto en la época atlante se le conocía a esta estructura de la novena dimensión físicamente como una estructura de 33 cubos, que representaban los 33 niveles que había que atravesar para encontrar esa novena dimensión. En el momento de la creación no existían entidades que tuviesen forma humana o alguna forma física, ya que comenzaba en realidad el ser a expandir su conciencia y a generar ondas vibracionales, y esto iba a determinar que cada esfera que se fuese dividiendo en esa constitución de la semilla o esferas dimensionales de la realidad, cada una de ellas fuese a vibrar su luz de una manera diferente, creando así lo que llamamos egregor o los grupos de almas. Una alma representa en sí la energía que moviliza la creación, y el alma es una vibración energética que no tiene forma de espíritu, ni de fantasma, ni de ser humano, sino que es una esencia energética que se ve como motores que se mueven en diferentes direcciones, creando energía para la creación de la materia. Y estas grandes entidades, estas 7 primeras entidades que existieron, van a ser lo que le llamamos serafines, y esos serafines son o fueron los primeros 7 rayos que existieron y existen desde el origen de la creación, y que dan lugar a todas las familias. Es por eso que muchos de nosotros nos relacionamos con ciertas personas diciendo somos de la misma familia álmica, o aquí es donde encuentro una resonancia, un parecido con mi alma gemela. Todos los que sentimos esto en algún cierto punto de nuestras vidas o con alguna persona en específico, somos células dentro de un mismo cuerpo energético que llamamos el gran alma de un serafín. Dentro de esa aglomeración de energías que conforman una esfera dimensional de un serafín, comienza a dividirse el fruto y la flor de la vida a partir de la subdivisión de esa gran alma. A esas subdivisiones les llamamos potencialidades o potestades cósmicas universales, también conocidas para nosotros como los arcángeles. Y los arcángeles son subdivisiones de la energía del serafín que en realidad lo que hacen es conformar entidades más densas y poderosas, las cuales en su energía tienen todas las almas posibles que van a llenar la experiencia de mundos físicos. En cierta forma, la visualización de un ejemplo claro sería que hay un tronco que llamamos divinidad, que tiene diferentes ramas, a lo cual vamos a llamar a esas ramas serafines, que a su vez se subdividen en otras ramas más pequeñas, a lo cual llamaremos arcángeles, que de igual forma se subdividen en ramas más pequeñas, a lo cual esta vez llamaremos ángeles, y que a su vez esas ramas contienen diferentes hojas, a lo cual les llamaremos seres vivos en planetas físicos. Y de esta forma proviene las famosas líneas de que somos a imagen y a semejanza de Dios, ya que somos y formamos parte
de la misma célula, simplemente expandida en sí en nuevas formas de vida. Esta composición, a la que le llamamos el árbol de la vida, es en realidad una composición energética que da origen a todas las almas del universo. Todas las almas del universo son solo una energía subdividiéndose constantemente entre sí, y la forma que toma esas almas es la forma de la vibración que adquieren a partir de la experiencia vivida. Esta composición de microcosmos que comienza a generar el macrocosmos es lo que hace que comience a existir los primeros mundos. Los primeros mundos no son estructuras físicas, sino éticas que comienzan magnéticamente a atraer todas las partículas hacia sí, creando una gran cantidad de energía, dando así un sol, una estrella, que al explotar da origen a toda la materia, que luego vamos a llamar planeta, y cada planeta, cada sol, cada galaxia no es más que la proyección física de las células de los planos interdimensionales en el macrocosmos, que cada célula se interpreta como un planeta, cada órgano y cada chakra como una galaxia, y es así que los serafines, los querubines, las entidades angelicales se manifiestan en el mundo físico a través de las formas de galaxia, soles, sistemas solares, constelaciones y planetas. Y esto a lo largo de millones de años. Este camino espiritual crea las células de la vida, que empiezan a multiplicarse sobre sí mismas para poder obtener formas que le permitan a los seres de los mundos amoldarse a la geografía, al geomagnetismo y a la gravedad que cada espacio-tiempo tiene en cada planeta. Es por eso que nosotros tomamos esta forma humana, no porque los serafines y los querubines y los arcángeles, los ángeles tengan forma humana, sino porque inevitablemente nuestros planetas y la gravedad de nuestro planeta nos ha dado la estructura de una forma en que podamos evolucionar y manifestarnos de una forma ordenada. Sin embargo, nuestra verdadera identidad no es la de una forma humana, sino que nuestra verdadera identidad es simplemente la célula, ya que es lo único que existe real y es el átomo que compone el ADN. Es la única verdad esencial del universo, ya que son las esferas que se constituyen entre sí las que conforman la realidad que existe y conocemos hoy en día. Y es por eso que no podemos contemplarnos a nosotros como reflejos de entidades que se asemejen a nosotros, sino que somos construcciones físicas y temporales de las esferas que se proyectan constantemente en todas las realidades, y ya que la esfera es la mejor estructura capaz de contener las 9 dimensiones entre sí, esto es lo que significa la semilla de la vida y lo que representa lo que es la geometría sagrada. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela acá en la caja de los comentarios, y recuerden, esta información es verídica. Yo simplemente soy un canal que retransmite la información desde la fuente principal de su autor, Matías Estéfano. Mi nombre es Yael Barreto. Si les está gustando esta serie, no olviden seguirnos para estar al pendiente del próximo capítulo. Sin más, yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.